Buenas tardes. Otra vez un placer y gracias al comité organizador por la oportunidad de compartir algunos de nuestra experiencia en cuidado intensivo, en trauma, incluyendo cirugía hepáticas que a veces nos llaman por parte de la reanimación y la optimización de estos pacientes. Vamos a hablar de que un paciente exsanguinante no tiene que ser solamente por trauma, pero también en cirugías complejas nos pueden llamar y evitar. No tengo ningún conflicto de interés, sino una pasión por la educación y, como le dije en la otra charla, no podemos hacer nada solos, sino tenemos que tener un equipo entrenado que sepa la visión y la misión de salvar vidas para poder darle los mejores resultados y efectos a nuestro paciente. Este Qatar ahora mismo suena mucho porque está cerca de Irán. Irán fue atacado por dos países que ustedes saben, y entonces Irán lo que hizo fue que cerró el estrecho de Hormuz, que es donde se pasan 20% del poder adquisitivo en petróleo, y también 30-40% de los fertilizantes en África. Nadie menciona eso. 30-40% de los fertilizantes en África. También es uno de los productores más grandes de helium. El gas helium es lo que usamos en la resonancia magnética. Y cuando ustedes viajan desde México, desde Argentina, el helium, el gas helium, es el conducto especial para mantener las turbinas de los aviones en una temperatura adecuada. O sea, sin helium no estuviéramos aquí hablando nada ni de inteligencia. Y también se usa para las plantas de inteligencia artificial. Esta es Doha, una ciudad metropolitana bellísima. El arma el arma de fuego no existe. O sea, las heridas penetrantes o son heridas de construcción que sean blandas y penetrantes, o son heridas de guerra de otros países o de algunas misiones humanitarias que nosotros hacemos. Este es el centro de la Corporación Hamad y este es nuestro centro de trauma, donde se ve una cantidad enorme de pacientes. En un centro nacional que tiene de importancia es que nuestros resultados los compartimos y los apareamos con el Colegio Americano de Cirujanos, especialmente con la calidad de trauma. Y como ustedes ven, en nuestros resultados y performance está en el 1% de todos los centros de trauma de los Estados Unidos en la mortalidad. Esto se ve de noche, parece una discoteca, son 5 plantas, el centro de trauma y emergencia tiene aproximadamente 400 camas, es casi como una ciudad. Tiene 7 tomografías, 3 MRI, 21 salas de operaciones, 3 híbridas, incluyendo un quirófano híbrido de MRI que se usa más para tumores de neurocirugía. Este es el objetivo. ¿Qué tenemos? Tenemos que parar el sangramiento, tenemos que tener sangre y hemoderivados listos en el quirófano y en la sala de resucitación, de reanimación, porque los pacientes que llegan con clase 4 de shock por el Colegio Americano de Cirujanos son pacientes exsanguinantes. Nosotros no utilizamos soluciones salinas. Entonces, si hay algo que debemos llevarnos a casa o al trabajo es esta diapositiva. Es un trabajo de equipo y está basado en la educación continuada, Critical Care. Lo que damos para la inteligencia artificial tiene que ser un registro concurrente para podernos comparar, por ejemplo, con el Trauma Quality Improvement Program, que son 580 centros de trauma de los Estados Unidos, y que las complicaciones son ajustadas por el riesgo de los pacientes. Si es un paciente obeso,
se pone con un paciente obeso. Si tiene 3 comorbilidad, se pone con un paciente de 3 comorbilidad. Si hay que operarlo del hígado, también tiene todos esos factores. Y tenemos que saber que hemos cambiado la nomenclatura y transformación de que ya no se habla de la tríada letal, sino se habla ya ahora del diamante de la muerte. Y lo explicaré ahora porque a su derecha está el calcio, que es uno de los elementos más importantes en la coagulación, especialmente de los pacientes con trauma severo. Esta fue la última visita del nuevo batallón, el parte médico de la base aérea de Estados Unidos más grande fuera del continente de Estados Unidos, se llama Aluday. Yo soy parte del director académico de esa misión, de todas las bases por ahí. Y lo que quiero es mostrarles, no estas personas, lo que quiero mostrarles es que todo se simula en trauma. Ustedes ven, cada cuadrito rojo es donde la función y el practicante, que sea enfermero, sea cirujano, en qué sitio va cuando el paciente llegue. Si ustedes ven la Fórmula 1, cuando dan el stop, así entonces hacemos simultáneamente en trauma. Algo disconsonante, entonces se saca fuera el estudiante o el fellow y se hace lo que se llama el debriefing para el próximo paciente. Pero todo es controlado. Y tenemos videocámara que controla todo, elimina tu cara y se dice cómo tú, por ejemplo, pusiste el tubo de pecho, cuáles fueron tus errores, usaste los guantes mal, todo eso se practica y se mejora el equipo. Entonces, no tengo que decirle que es un sangramiento letal. Este video creo que debe ser bastante claro para decirle que este paciente sufrió un trauma craneoencefálico, especialmente en la cara, donde no se podía controlar el sangrado, aunque utilizamos intervención radiológica. Este paciente, después que lo controlamos por la coagulopatía que se produjo, murió de muerte cerebral. Entonces, ¿qué pasa por qué los programas de trauma o cualquier hospital que tenga cirugía grande como la del hígado tiene que tener un protocolo de hemorragia o un protocolo masivo de transfusión? Porque todos estos sangrados la coagulopatía se desarrolla rápidamente y el 80% de las muertes en estos pacientes en las primeras horas es por el sangramiento y 50% en las primeras 24 horas también es por el sangramiento. Entonces, ¿qué hemos cambiado? El triángulo que se menciona, que era el triángulo de la muerte, donde estaba la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, ha sido gravitado a lo que se llama el romboide de la muerte o el diamante de la muerte, donde el calcio es predominante para ayudar a la coagulación de estos pacientes. ¿Por qué el calcio baja en estos pacientes? Bueno, por 3 factores. Primero, la sangre que ponemos está llena de citratos y el citrato hace que el calcio se inactive y baja en posición. La acidosis baja tu calcio también la hipotermia hace que baje el calcio de tu sangre. Entonces, sin calcio, los factores de la coagulación no van a funcionar. Entonces, ¿en qué entra los protocolos de inteligencia artificial? Nosotros usamos POCT, que son máquinas que se usan al lado del paciente. Esta fue la versión primera o de las hace como 10 años, se llamaba el TEG, el tromboelastogram 5000, donde los fellows hacían con pipeta, hacían el reportaje. Me odiaban porque era algo que consumía mucho tiempo. Entonces, hemos gravitado a otros factores que se hacen con cartuchos,
y este es uno de los que usamos, que es el Rapid INR, que se usa especialmente en las clínicas de coagulopatía o coagulación que ustedes lo pueden utilizar. O sea, si yo soy cuando me llaman para ayudar en los sangramientos inesperados en la sala de operación, entonces tú tienes que tener tu mente de cuidado de intensivista para poder ayudarlo, porque ellos van a controlar el sangrado en los vasos grandes, pero los miles de vasos, la piel, el subcutáneo, va a sangrar en sábanas estos pacientes. Y siempre hay que tener un protocolo. El protocolo te dice cuando usted está cansado qué es lo que tú le vas a dar al paciente. Y ese es, por ejemplo, el TEC, y te da los factores y cómo tú lo vas a reemplazar en este paciente. La otra cosa es el mejor protocolo. Si tienen su cámara, si están en su hospital, este es el mejor protocolo. Es un protocolo muy avanzado que lo desarrollamos y como Qatar es uno de los países más ricos del mundo y invertimos mucho en la salud y en la educación, tenemos los dos sistemas de POCT que se usan, que es 3 sistemas, el ROTEN y el TEC. El TEC ahora lo estamos usando en la parte azul, la columna azul, en los pacientes que tienen coagulopatía relacionada con trauma craneoencefálico severo. Y en estos pacientes que ya como nosotros, debemos haber un porcentaje donde estamos usando antiplaquetarios, como la aspirina, como el Plavix y como otros antiplaquetarios. Entonces, las funciones de la plaqueta se miden por el TEC Platelet Mapping y eso nos puede decir y colaborar con los neurosurgeons cuándo operar o cuándo transfundir plaquetas, aunque estén en 100,000. Porque si la plaqueta tiene un 90% de no funcionabilidad, el paciente está en Plavix y está en dual antiplatelets, este paciente es muy probable tiene que corregírselo antes de llevarlo a la operación. O sea, la primera carga de resucitación que hacemos, reanimación, es sí a la ciega. Después usamos el ROTEN y la vamos a guiar con la evidencia. También tenemos el REBOA por los pacientes que tienen sangramientos en el tronco, donde no se puede producir no se puede parar físicamente estos pacientes. Este es un caso de un paciente que tuvo un sangramiento y una coagulopatía, donde estaba la parte R que usted ve aquí a la izquierda, estaba prolongada y entonces en vez de darle los 3 componentes de sangre, se le dio solamente lo que necesitaba, que era la parte del plasma. Si no tenemos plasma, también usamos nosotros lo que se llama el prothrombin concentrate. Nosotros, para demostrarle que el TEC 5000 ya ahora viene en el TEC 6S, donde todo es por cartucho y la enfermera son los que hacen la prueba. O sea, nosotros estamos trabajando en el paciente y la enfermera y los asistentes están haciendo la prueba de coagulopatía mientras uno lo está reanimando. Entonces, es un paciente de una prueba de 70 años que estaba en antiplaquetario y que se cayó, como la mayoría de los pacientes a esa edad, que es la causa no muy frecuente de muerte por traumas, es la caída. Y como usted ve, el paciente tenía ya lesiones que se pueden modificar rápidamente porque el paciente no está no hay coagulación en las plaquetas. Y eso es lo que se llama ahora, lo que se llama la disfunción del funcionamiento de las plaquetas. Es un síndrome que es muy, muy, muy común. ¿Qué nos hemos preguntado nosotros? Hemos preguntado que si una cosa es reducir la coagulopatía rápidamente de otro paciente, si se va a traducir en la mejoría o en la disminución de la mortalidad de estos pacientes. Y en realidad eso depende de cuáles son las otras áreas que están heridas. Si una área, por ejemplo, grado 5 o 6 de hígado que está sangrando, es muy posible que el paciente no va a funcionar. La otra pregunta que nos hicimos
y que debemos publicar es que la resucitación o la reanimación en trauma, que se requiere transfusión masiva. Hicimos un análisis descriptivo del papel, del ratio de los componentes o con el tiempo. Y demostramos que 4 horas es la parte en nuestra casuística, 4 horas es que debemos corregir la coagulopatía. ¿Qué hemos hecho ahora? Bueno, nosotros hemos incorporado la sangre fresca total, que teóricamente deben estar todos los factores. No se ha traducido clínicamente en eso así. Entonces, lo más importante que hacemos es que tenemos que medir nuestros resultados. Y una de las cosas que medimos los resultados es con el TQIP. El TQIP es el programa de calidad de servicio del Colegio Americano de Cirujanos para pacientes con trauma. Y en esto ustedes ven, tenemos que dividir en el proceso que utilizamos, los resultados y la estructura. Uno de los más importantes, yo creo que necesitamos, es la incorporación de un banco de sangre portátil en su centro de reanimación o la emergencia. Nosotros hemos instalado nuestro refrigerador de sangre con 10 unidades. Y eso nos ha dado una inmensa satisfacción porque podemos llevar con más funcionalidad a todos estos pacientes rápidamente al quirófano híbrido. Nosotros celebramos este año 16 años con el protocolo y el programa de transfusión masiva y hemos salvado muchísimas vidas. Lo más importante del protocolo es que todos lo podemos activar. Lo más importante es la comunicación efectiva, que cuándo activar estos pacientes. La otra, no importa dónde el paciente está, se puede activar y tienen que saber qué número en su hospital va a ser para activarlo. El de nosotros es 92151 y eso se activa. Ese protocolo no necesita abogados, ese protocolo no necesita papel, nada más usted tiene que llamar, da su número de corporación y está activado. No se pierde tiempo en IA, en EMR, en nada. Eso se activa inmediatamente. Entonces, eso es como lo dijimos. ¿Cuál es la evidencia? Nosotros hicimos un metaanálisis y vimos que si usamos el protocolo rápidamente, nos ahorramos la mortalidad de un 30% en la mayoría de las publicaciones, comparado con un 38% que nosotros utilizamos el protocolo ya en los pacientes que van para la sala de operación, que están en la tomografía. Estos eran los tomógrafos viejos, hace 15 años que teníamos, pero ya eso está, son tomógrafos muy sofisticados y que están al lado de la sala de operación. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos pacientes que te llegan con la tecnología casi muertos en todas partes del mundo. Allá nadie, con el calor, nadie da masaje cardíaco, todo es automatizado. Son más efectivos, te llegan con una presión que es falsa y a veces te llegan con 1 y 2 vasopresores. Entonces, tú tienes que tener un equipo que notifique, que informe cómo fue que llegó el paciente. Porque si el paciente es un VVVIP, o el paciente es un soldado, o el paciente es algo, hay que ver que este paciente llegó prácticamente fuera de serie, no estaba aquí. Eso es importante porque la revisión de estos pacientes es mandatoria. ¿Entienden? Entonces, esta es un arma de doble filo, se pueden salvar pacientes, pero la mayoría que vienen, vienen con una presión que es falsa, porque esto tiene una presión bastante y no se cansa. Esta batería dura 4 horas en estos pacientes. Entonces, la activación, nosotros buscamos índices. El mejor índice que se usa es el Shock Index y el otro que usamos es el ABC, donde varias características, si tiene el FAS positivo, si tiene como fracturas abiertas, esas son puntuaciones que te hacen activar. Este fue nuestro protocolo. Y ha sido modificado según la década. Esta es la activación de nosotros. Nosotros cuando yo llegué para las construcciones se activaba 300
veces al año. El protocolo masivo ha bajado a 122 y una de las razones que ha bajado 3 veces porque tenemos ya sangre inmediata en la sala de reanimación. Y eso es la utilización del refrigerador con sangre nueva. Las complicaciones pueden ser letales y entre las más importantes es el TACO. El TACO lo que significa es que se le da mucha sangre a un paciente que tiene ya problemas de corazón y tú lo puedes llevar a una recaída cardíaca. ¿Cómo se maneja estos sangramientos? Se maneja tratando de comunicación, activación del equipo, hacer mucha práctica y saber que estos pacientes hay que activar la sangre y llevarlo al quirófano lo más rápido posible. Siempre esto necesita un village, necesita una ciudad, desde los paramédicos, de la gente que dona, de todo el servicio de los psicólogos, del público que dona sangre y que está gratis para todo el mundo, es importante de haber. Ahora, como celebramos la FIFA, nosotros tuvimos uno de los torneos más exitosos porque todos los estadios estaban en una misma ciudad y tú podías ver hasta 3 juegos en un solo día. Esto conllevó mucho sacrificio del país y quiero decirle que todo eso fue basado en educación. Tuve el honor, tengo el honor de dirigir los programas de enseñanza y este es el equipo de nosotros que, como decimos nosotros, Qatar deserve the best. Yo digo aquí que República Dominicana se merece lo mejor en la salud. Gracias.